Hay un lugar donde la llanura pampeana se sumerge suavemente en el mar. Una amplia franja de barro gris, surcada por canales, donde la marea de agua salada y el agua dulce de los arroyos crean un ecosistema único, irrepetible y frágil. Es el estuario de Bahía Blanca. Desde hace más de un siglo, el ambiente del estuario sufre el impacto de la pesca, las actividades portuarias, los desechos cloacales e industriales. Sin embargo, la mayor amenaza podría ser el desconocimiento. Todo lo que aún nos falta saber sobre nuestro Atlántico Sur. En medio del barro, este pequeño cangrejo excava el suelo una y otra vez en busca de alimento. No sabe que su trabajo diario y constante lo convierte en un pilar central del ecosistema en el que vive. En la costa sudoeste de la provincia de Buenos Aires hay un corredor angosto por el que ingresa el mar en el continente. Los estuarios son áreas donde el agua salada del océano se mezcla con el agua dulce de ríos y arroyos. En estas condiciones tan particulares, solo pueden vivir organismos adaptados a los cambios de salinidad, como el espartillo, una gramínea que crece en zonas inundables de la costa. Esa extensa franja que se cubre y descubre todos los días con el ascenso y el descenso de las mareas es el intermareal. Este terreno húmedo y gris es el hogar del cangrejo cavador, un crustáceo que se distribuye a lo largo de casi toda la costa del Atlántico Sur. El cangrejo cavador, que es el verdadero bioingeniero del sistema, ya que con sus cuevas empieza a formar los que son los canales. Y además entrampan, cuando sube la marea, entrampan todos los nutrientes que están en el agua y eso es lo que le da vida, digamos, a los gusanos o a las almejas, que son el primer eslabón de la red trófica. La presencia del cangrejo cavador no solo es fundamental para los organismos que viven en el barro, sino también para un animal mucho más grande, un ave que depende directamente de él, la gaviota cangrejera. Esta gaviota solo habita en las costas marinas del sudeste de América del Sur. Su alimento principal es el cangrejo cavador.
esta zona muy importante para aves migratorias. Y bueno, y además para la endémica gaviota cangrejera, que tiene, digamos, sus mayores áreas de nidificación acá en las islas del estuario de Bahía Blanca y también de San Blas, que compartimos un ambiente bastante similar. Y bueno, gracias a que su principal presa, que es el cangrejo cavador, bueno, estas son las zonas con mayores cangrejales que hay en todo Buenos Aires. En Argentina se considera una especie amenazada a causa de las modificaciones de su hábitat y la contaminación. Desde el año 2003, un equipo de biólogos, veterinarios y guardaparques comenzó a estudiar la especie para conocer sus sitios de nidificación en el estuario. Un año después, la gaviota cangrejera se convirtió en el emblema de la ciudad de Bahía Blanca. Se han anillado animales en distintas campañas, principalmente una fue en 2008-2009, en donde tenemos marcados distintos individuos que fueron marcados de pichones y hoy en día están criando acá en la colonia, lo cual para todos los que participamos en el anillado fue una emoción muy grande. Por medio del anillado, se pudieron conocer sus rutas migratorias y los lugares que eligen para reproducirse. Como las gaviotas cangrejeras son organismos que dependen directamente de la buena salud del estuario, sus poblaciones funcionan como indicadores ambientales. Los cambios en el estado de las colonias de gaviotas pueden indicar que las actividades humanas en el estuario de Bahía Blanca han llegado a su límite. El peligro, aún hoy, es que parecen avanzar a ciegas sobre un ambiente que desconocen. Un barco gigante ingresa lentamente en el estuario. Sobre la costa, chimeneas y grúas compiten en altura. El agua, el aire y el suelo reciben miles de toneladas diarias de contaminantes y desechos. A lo largo del siglo XX, el paisaje pampeano del estuario de Bahía Blanca se fue modificando. Las colonias de gaviotas cangrejeras hoy conviven con una decena de ciudades y pueblos, 5 puertos y hasta un inmenso polo petroquímico. Cada año, solo en este lugar, se procesan más de 7 millones de toneladas de productos derivados del petróleo. El ambiente del estuario funciona como un enorme filtro en el que se fija gran parte del carbono que se libera a la atmósfera. Las amenazas que hoy en día tiene el estuario de Bahía Blanca tienen que ver con el desarrollo económico que hacen las comunidades vecinas del sistema. Y también, al ser islas bajas y ser un sistema en constante erosión, está muy amenazado por lo que tiene que ver con el cambio climático y la diferencia del nivel del mar. La especie que está en peligro de extinción, que es la gaviota cangrejera, nidifica muy cerca de la línea de agua. Entonces, pequeños cambios en los niveles del agua, ya sea de 2 o 3 centímetros, podría impactar muy gravemente en una población relictual o pequeña como es la de gaviota cangrejera. En este ambiente modificado, muchas otras especies, además de la gaviota cangrejera,
también perciben los efectos de las actividades humanas. En la ría nidifican 4 especies de garza. Acá en el islote del puerto encontramos 3 especies. La garza grande, garza chica y garza huellera. Estas garzas en la década del 30, más o menos, han sufrido unas bajas poblacionales importantes, ya que sus segretes, que son esas plumas que se notan, que sobresalen, que son plumas reproductivas, se utilizaban para la confección de sombreros. Los efectos de las actividades humanas en el estuario son observables a simple vista. Pero ¿qué ocurrirá con las especies que viven bajo el agua? Bueno, esta es una zona que usan las tortugas marinas. Hay 3 especies de tortugas marinas que habitan en el estuario de Bahía Blanca. Una es la tortuga verde, o Chelonia midas. Otra es la tortuga cabezona, o careta, nombre científico. O las 7 quillas, o laúd, Dermochelis coracia. Esas 3 especies de tortugas marinas que, bueno, nacen en playas o islas del Caribe. En una etapa de su ciclo de vida vienen a alimentarse exclusivamente acá en el estuario de Bahía Blanca. Y con mamíferos marinos se ha trabajado principalmente en el delfín franciscana, que es una especie que está, bueno, es el cetáceo más amenazado del país en este momento. Y bueno, el problema que tiene es que queda enmallado accidentalmente en las redes de pesca artesanal. Y bueno, se han intentado probar varios dispositivos para tratar de que esta especie no enmalle y no muera en las redes de pesca. El estuario de Bahía Blanca forma parte de un tipo de ambiente conocido como humedal. Los humedales son ambientes valiosos porque en todos el elemento dominante es el agua. El agua en todas sus formas puede ser dulce, salobre, salina. Puede estar de manera permanente, como los humedales costeros de Villa del Mar, costeros marinos. Puede ser temporaria, como algunas lagunas. Puede ser artificial, como los arrozales, que está lleno de aves. Puede ser y naturales, lagunas de montaña, pueden ser manglares, arroyos, ríos. Durante siglos, los humedales fueron despreciados por los seres humanos en casi todo el planeta, porque parecían terrenos difíciles de habitar o aprovechar productivamente. Pero luego se dieron cuenta que estos ambientes en muchos lugares del mundo empezaban a ser, sobre todo los ambientes costeros, ocupados por proyectos inmobiliarios, se los rellenaba, o por proyectos de extensión de ganar tierras al mar para la agricultura, o para proyectos turísticos. Se prefiere siempre rellenar o ganarle tierras al mar, como se dice, en vez de, bueno, de convivir o de tratar de proteger estos sitios que además les están brindando varios servicios ecológicos a las comunidades vecinas, ya que todo este conjunto de bancos y de marismas y islas no permiten que las subestadas o tormentas o las grandes mareas se lleven costa. La mayor amenaza para los ambientes de humedales parece encontrarse en un solo lugar: el desconocimiento. Las especies más comunes que se ven acá en el estuario de Bahía Blanca son las gaviotas, gaviota cangrejera, gaviota cocinera, cangrejos, pero después uno empieza a afinar un poquito más el ojo y empieza a ver que hay un montón de especies que están acá y que son desconocidas. Comencé a navegar en el estuario de Bahía Blanca aproximadamente hace 10 años.
Al mismo tiempo empecé a sacar fotos y vi en la fotografía una herramienta que me permitió llevar a toda la población de Bahía Blanca imágenes de la flora y de la fauna de acá del lugar, que es prácticamente desconocida para la mayoría de la población, incluso para mí. Entre la ciudad de Bahía Blanca y el ambiente del estuario se levanta el polo petroquímico, como una barrera entre los habitantes y la vida natural. El desconocimiento creo que es algo histórico ya de por sí. Bahía Blanca muchísimos años atrás tenía la posibilidad de tener acceso a playas de cangrejal que después fueron desapareciendo con el progreso, el avance de la ciudad y el progreso del puerto. El desarrollo de las actividades portuarias en Bahía Blanca se inició con la construcción del puerto de Ingeniero White, el primer puerto de aguas profundas del país a fines del siglo XIX. Hoy, el sistema portuario de Bahía Blanca es el más importante de la Argentina. El estuario de Bahía Blanca incluye una serie de puertos que están dedicados a la actividad comercial e incluso la base naval Puerto Belgrano, que es un puerto militar de la Armada Argentina, particularmente por las condiciones geográficas del estuario, la protección de las costas, permiten que aquí se desarrolle esa actividad. Obviamente ese es un valor, es un bien, pero es un bien que hay que cuidar, de manera que la actividad portuaria pueda seguir durante mucho tiempo, no se condicione a sí misma por la forma en que se usa el ambiente. La historia ambiental del estuario de Bahía Blanca durante el siglo XX no tiene muchos puntos a favor de la conservación. El Usurbil es un antiguo barco pesquero que participó en operaciones militares durante la Guerra de Malvinas. El 12 de abril de 1982, Subsecretaría de Pesca de la Nación tiene reuniones en Buenos Aires y en Mar del Plata con los armadores de buques de pesca, con los gremios, para informarles que iban a participar en operaciones secretas mediante el conflicto de Malvinas. Iban a tener que trabajar en operaciones militares, en el rescate de tripulantes caídos al mar, o desde problemas en tierra con la gente que esté afectada en el conflicto. También reportar lo que se escuche por las radios. Pasado el conflicto de Malvinas, el Usurbil continuó con su actividad pesquera en la zona. Esta embarcación siguió pescando hasta el año 93. En el año 93 se amarra al puerto de Ingeniero White, donde dicen que hubo un incendio ocasional. Hay muchas dudas porque estando parados los barcos no hay nada eléctrico encendido. Se incendia totalmente. En el año 99, con dos remolcadores de la empresa Austral, dos remolcadores de Prefectura Naval,
embarcaciones particulares, patrullaje de prefectura, es traído a esta latitud donde hubo otro principio de incendio y quedó acá varado. El abandono del Usurbil en las marismas bahienses es apenas una muestra del desinterés por este humedal costero. Sin embargo, el estuario de Bahía Blanca sigue siendo un lugar lleno de sorpresas, incluso para los mismos bahienses. A un lado de la avenida Cabrera, una de las calles más transitadas de la ciudad de Bahía Blanca, se esconde un mundo inesperado. La única colonia de loros barranqueros que existe dentro de una ciudad. El origen de la especie está en Chile. De ahí habría migrado a Argentina, con lo cual, bueno, cruzó la barrera geográfica, ¿no?, que significa la cordillera de los Andes, y de ahí se empezó a extender desde el norte de Argentina, todo hacia abajo, hacia el sur. Hoy por hoy llega hasta más o menos el norte de Santa Cruz, se podrían llegar a encontrar también. Los loros barranqueros forman grandes colonias en lugares donde pueden hacer sus cuevas. Estas cavidades alcanzan hasta 1 metro de profundidad. Cuando ya tienen los pichones que ya nacieron, por lo general hacen entre 2, 3 o incluso pueden llegar a ser 4 salidas, ¿no?, movimientos que van hacia el campo a buscar alimento, vuelven a las colonias para alimentar a los pichones y, bueno, en caso de que estén incubando, sale el macho y vuelve para alimentar a la hembra, que se queda obviamente con los huevos. Y bueno, así 3, 4 veces pueden venir a las colonias a alimentar a los pichones y son animales que responden muy bien, o sea, con mucha exactitud, podríamos decir, al estímulo lumínico. Apenas sale el sol, los loros barranqueros vuelan hacia el campo para alimentarse, y en cuanto comienza a anochecer, regresan todos a sus cuevas. Esta colonia urbana forma parte de un proyecto de divulgación y conservación de la especie que se extiende desde Bahía Blanca hasta Río Negro. Esta es considerada hasta el momento como la tercera colonia más grande, ¿no?, del país de esta especie. Y la más grande, y que es, bueno, obviamente la colonia más grande a nivel mundial de la especie, se encuentra en el balneario del Cóndor, que está en Río Negro, que ahí sí, bueno, es de donde se tienen los mayores estudios hechos de la población, y ahí se estima un número, en su momento, su grupo de trabajo estimó unas 37.000 parejas.
esta colonia de loros, que es la más grande del planeta, 13 kilómetros de acantilado con más de entre 30 y 40 mil nidos de loros, o sea, es realmente un mundo de aves. Tiene un grave problema que es el desmonte, la pérdida del hábitat natural. Todo lo que vemos de espalda son los pocos parches de monte que quedan en la región. Estos animales se basan en la alimentación del monte. Los cultivos, sea trigo que hay en esta zona, cebada o alguna fruta fina que se hace en el valle del Río Negro, son alimentos muy secundarios. El alimento principal lo tienen en la poca vegetación que queda. El tema es que en los últimos 20, 30 años hemos perdido el 70% de la superficie de monte, de sitio de alimentación nativo de estas especies y de otras, y eso obviamente hace que los animales se tengan que desplazar a comer en otras áreas. Al problema de la destrucción de su hábitat natural se le suman otras amenazas, como los agrotóxicos usados en los cultivos, la caza y la venta ilegal. Al volver a la colonia, después de alimentarse en el monte, este loro sube hasta su cueva, aprovechando el viento que asciende por sobre la barranca. Esto le permite ahorrar energía y vigilar sus huevos frente a las temidas aves rapaces, como este chimango. Bueno, buenas tardes, chicos. Lo que hacemos es trabajar en casi 80 escuelas de la zona justamente con este tipo de material educativo. Estas son revistas que se le entregan a los chicos de nuestras escuelas, desde la zona casi de Bahía Blanca hasta San Antonio, para justamente mostrarles este mensaje, el mensaje de que necesitamos frenar el desmonte porque si no, especies como esta, que son un atractivo turístico importante, muy importante, y otras más están empezando a declinar. Ya estamos viendo que las poblaciones bajan, de hecho. Los cambios ambientales siempre parecen reducir las poblaciones de las especies, pero bajo las aguas del estuario de Bahía Blanca se da exactamente lo opuesto. En las profundidades del estuario hay una especie que aumenta su población año a año. Es la medusa, más conocida en la zona como agua viva. Este nombre tiene su razón de ser, porque su cuerpo está formado por un 96% de agua. La medusa se impulsa por medio de contracciones al tomar y expulsar agua. El ritmo sostenido de ese movimiento la vuelve majestuosa, elegante, como si fuera apenas una ondulación más dentro del océano. Las medusas se distribuyen en todos los mares del planeta. Desde los años 80,
el aumento de las poblaciones de medusa en los océanos alertó a los científicos, que buscan cuáles son las causas del fenómeno. Hoy se estima que la sobrepoblación de medusas podría deberse a la disminución de depredadores, como las tortugas marinas a causa de la sobrepesca, al aumento de la temperatura del agua por el cambio climático y también a los fertilizantes agrícolas y aguas residuales que, al contrario que a otras especies, favorece el aumento de su población. En el estuario de Bahía Blanca disminuyen las poblaciones de gaviota cangrejera y aumentan las de medusas. Este panorama, que parece contradictorio, es simplemente un indicador del lento deterioro de la salud del estuario. Para encontrar estrategias de conservación y recuperación del ecosistema bahiense, muchas personas ya se han puesto manos a la obra. Se está trabajando fuertemente en la conservación de la gaviota cangrejera, conociendo principalmente cuál es su población, dónde están las colonias, qué requerimientos tienen, y también anillándolas, poniéndoles también algunos transmisores satelitales. Estamos viendo qué recorrido hacen en sus migraciones, tanto parcial o qué uso hacen del hábitat cerca de las colonias. Pero aparte tratando de paliar algunas amenazas como especies exóticas de plantas que a veces están invadiendo algunas de las colonias y ya se está haciendo un manejo adaptativo. Los científicos y guardaparques no trabajan solamente con las especies naturales y el ambiente del estuario. Otra parte fundamental de su trabajo está en la divulgación del conocimiento dentro de la comunidad. Tenemos otras acciones y otras actividades que están contempladas en los objetivos, como es la educación ambiental, es un pilar fundamental, dando a conocer el valor del humedal, la biodiversidad asociada, hacer educación ambiental en el lugar, para el lugar. Simplemente eso, contribuir desde el contenido para seguir poniendo en valor la biodiversidad costero-marina y los humedales. Los conocimientos que los científicos generan sobre el estuario son fundamentales para construir una conciencia comunitaria sobre el ambiente. Es valioso por donde se lo mire, pero hay que darlo a conocer. Y hay que traducir esa información biológica, ecológica, ecosistémica, en lo que nosotros decimos caminata interpretativa costera. Nosotros tenemos ecosistemas como los humedales, como las reservas naturales valiosísimos, que nos permiten que los chicos vivan la experiencia de compartir, huelan, escuchen, toquen, comparen. En primer lugar, fueron importantes para los amantes de las aves hace más de 30 años, porque veían la relación de aves con los ambientes de agua. A partir de ahí se empezó a trabajar, ya no porque eran importantes para las aves, porque les interesaba a los ornitólogos, sino porque los humedales son ambientes en donde se genera la vida para sustentar la biodiversidad y también para sustentar las economías regionales, como por ejemplo la pesca artesanal, la cestería, el ecoturismo. Y se está haciendo un trabajo muy importante, pero no alcanza con que trabajen los veterinarios y los biólogos. Necesitamos de la colaboración de la gente. Gran parte de la comunidad bahiense
comenzó a comprometerse con el cuidado ambiental en el año 2011. Biólogos de la Universidad Nacional del Sur habían denunciado que un proyecto de dragado en el canal Cerri, 15 kilómetros al sur de Bahía Blanca, podría convertirse en un gran desastre ecológico. Las actividades de dragado, por ejemplo, implican obviamente la remoción de sedimentos que hay que llevar a algún lugar. Esos sedimentos, como decíamos en algún momento, tienen en general una concentración importante de sustancias contaminantes que se han ido acumulando durante décadas de operación del puerto, de vertido de residuos industriales, de vertido de residuos urbanos. Movilizar esos sedimentos puede tener consecuencias importantes. Por un lado está claro que los lugares donde se deposita el refulado se pierden, al menos temporariamente, o se modifican de manera intensiva en cuanto a sus condiciones naturales. Por ejemplo, si son intermareales, esos dejan de ser ambientes aptos para la alimentación de aves migratorias o para el desarrollo de colonias de cangrejos, de lo que depende la gaviota cangrejera. Las tareas de dragado tienen que ser cuidadosamente planificadas. Los sitios de depósito de los refulados tienen que ser sitios que tienen que ser elegidos en función con una evaluación de impacto muy detallada para minimizar en lo posible esta situación, porque tenemos que pensar que los depósitos de refulados son residuos peligrosos de alguna manera, son materiales que se están transportando que en muchos casos tienen contenidos de contaminantes que son significativos. En el año 2011 se planteó la posibilidad de ampliar el área navegable del canal principal del estuario de Bahía Blanca desde los emplazamientos portuarios actuales hacia adentro, hacia la parte más interna del estuario. Ese proyecto era un proyecto realmente de gran envergadura, de una dimensión muy grande, implicaba mover un volumen gigantesco de sedimentos, no solo sedimentos blandos, sino roca también. Implicaba también la creación de superficies emergidas, islas, digamos, donde se iban construidas con ese refulado del dragado, donde se iban a establecer industrias. Y todo eso en el sector más interno del estuario, que es el sector más importante. Digo más importante porque es aquel que concentra la máxima productividad biológica, pero además el lugar más vulnerable, porque por una cuestión lógica de recambio de agua con mareas, este sector más interno tiene una tasa de reposición de agua más lenta. De manera que cualquier problema de contaminación se vería amplificado por las condiciones particulares que tiene este lugar. El desconocimiento por parte de la población de Bahía Blanca, de lo que es el estuario de Bahía Blanca, su flora y su fauna, ha generado como una división porque se vean a la gente que navega o a los ambientalistas, a los que nos preocupamos por este ambiente, como que estamos en contra del progreso. Es cierto que para Bahía Blanca el puerto es un lugar muy importante y ha generado muchas fuentes de trabajo, pero se crea una rivalidad, es decir, estás o a favor del medio ambiente o a favor del puerto, y si estás a favor del medio ambiente estás en contra del progreso. Lo que nosotros decimos es que pedimos que haya un progreso y un desarrollo sostenible y que pueda existir tanto el puerto, el desarrollo y todo lo que genera trabajo, pero también conservar este lugar. En el pasado había una comunidad humana que vivía al lado de un bosque y la gente que vivía en ese pueblo, en ese caserío, entraba al bosque a cazar jabalí. Mataba a los jabalíes y los comía. Un día hubo un incendio y se quemó todo el bosque. Cuando se apagó el fuego, ellos entraron de nuevo y encontraron los jabalíes muertos, quemados. Probaron la carne y se dieron cuenta que la carne cocida era mucho más rica que la carne cruda. Y desde ese día, cada vez que querían comer jabalí, prendían fuego el bosque. Y la cuestión es esa. ¿Hace falta incendiar el bosque para comer jabalí? Seguro que no. Hace falta modificar de manera irreversible este ambiente para conseguir trabajo, para mejorar la calidad de vida de la gente, para tener crecimiento. Seguro que no. Estoy seguro que hay alternativas que son
mucho más razonables y que tenemos que caminar en ese sentido. Más que preguntarme si el desarrollo es compatible con la conservación del ambiente y de la diversidad, lo que creo sinceramente es que la conservación es un requisito indispensable del desarrollo. Si uno piensa el desarrollo en un sentido profundo y duradero, es difícil que alguien se plantee hoy en día desarrollo sin equidad social y sin sustentabilidad ambiental. En el año 2012, distintos sectores sociales de la comunidad, agrupados en la Asamblea Ambiental del Sur, lograron frenar el dragado del Canal Cerri. Fue una gran conquista ambiental para toda la comunidad bahiense. Una clave para vincular desarrollo y conservación parece estar en el conocimiento. La creación y la divulgación de ese conocimiento dependen del trabajo concreto de muchas personas. Lo que se intenta es que la gente se relacione más fuertemente con el ambiente, porque es la mejor manera de que lo entienda y lo pueda proteger. Nos tenemos que ver como parte de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. De a poco, yo creo que esa barrera se va rompiendo, la gente se interesa un poco más por el ambiente, cada vez la gente está más preocupada por lo que es la conservación. La idea no es dejar afuera a las actividades recreativas, a la pesca, a los deportes náuticos, sino al contrario, sumar eso de la mano de la conservación, usando el turismo de naturaleza como una herramienta para eso. Nos interesa generar empatía con el ambiente, respeto, amor, valoración. Dependemos del ambiente natural. En el estuario de Bahía Blanca, científicos, guardaparques, educadores y la comunidad en general buscan conocer en profundidad este rincón del Atlántico Sur, su hogar, porque no se puede cuidar lo que no se conoce.